Cierto que debo cambiar esta parte de aquí. Ahí estamos. Ah, se fue. Tenía una gatita aquí. ¿Cómo quieres salir del cuarto tú? A ver si tengo la oportunidad de frente. Ahí. ¿Qué pasó, pequeña? Se quería salir del cuarto. No sé. Buenos días, por cierto. Buenos días. Feliz inicio de semana. Buen día, buen día. Buen día y buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo les va en este inicio de semana? Espero sinceramente que muy bien. Espero que se encuentren ya despiertos, alegres, animados. Y si no, pues toca animarse, toca despertarse, toca recibir al Señor el día de hoy. Si es que no lo han hecho, si es que no han amanecido, si es que no han orado, si es que no han agradecido a Dios, toca hacerlo. Que no se les olvide que el Señor está con ustedes. Y eso quiere decir que no lo tienen que ignorar. Ese es un punto muy importante que a veces se nos olvida. De que el Señor está con nosotros. Entonces, el detalle está en que muchas veces lo ignoramos por cuenta propia. Y eso no debe pasarnos. Así que, atentos hermanos, despierten porque el Señor está con nosotros. Y eso es algo por lo que agradecer. Así que, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Que por cierto, no sé quién llegó, así que voy a ir saludando a los que van llegando. Y a los que están. ¿Qué onda, gordita? No fallas, ¿verdad, gorda? Mucha peche bebé. No fallas tú, cocha. No fallas, cocha. Llegas más temprano que cualquiera. Llegas más... bebé. Va, salúdalos, gorda. Espérate, ¿a dónde vas? Saluda. Saluda, gorda. ¿Cuál? Ni modo, gorda. Ahora tienes que ir por tus croquetas hasta allá. Es lo que hay, cosa. Es que siempre que estábamos acá... Ay, cosita moza, por favor. Siempre que estamos acá... ¿Qué quieres, verdad? Vamos. Yo no sé qué manía tienen las gatitas tú de que quieren que las vea comer. No sé por qué. Muchas gracias por los regalitos. Quieren que las vea comer, o sea, me hablan para que vea cómo comen tú. No sé de dónde sale eso. Pero bueno, buenos días, chicken. Buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. 8D, ¿qué es? Hola. Buenos días, Nancy. Buenos días, Peka. Buenos días, Nao. Buenos días, Naruhaku. Buenos días. Veo que te cambiaste la foto. Es Powder, ¿verdad? Sí, es la de la otra dimensión. Buenos días. León Legendario. Hola. Siempre oro, me alegra. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Dios te guarde igualmente. Qué bueno que están por acá. Saúl, buenos días. Sí. Tocaba cambio, sí. ¿Por qué no te haces un personaje propio? Uno que te identifique a ti, en lo personal. Aprovechando que, hasta lo que sé, tú no muestras la cara ni nada por el estilo. Ni en tus directos, ni en tus redes sociales. Creo, no he revisado. Créate un personaje que te guste según tu característica, tu forma de ser, y que te represente, aunque no sea necesariamente igual a ti. Puede ser un alter ego, algo que te gustaría ser, por ejemplo, o parecerte, para que sea más personal y te puedan identificar, porque siento que también te dedicas a eso, o bueno, te gusta como hobby, aunque sea, es bueno que te identifiquen justamente con algo, con algún personaje, con algún rostro,
Siempre es bueno que te identifiquen de alguna manera. Cosita hermosa. No te vayas, gordo. Te amo. No vas a encontrar nada ahí, gorda. Buenos días Iván, ¿cómo estás? Un gusto verte por acá. ¿Qué hubo? Buenos días. Qué cosita mocha, tu preciosa cosa, tu preciosa. Mucho Pepe. Buenos días Miriam, ¿cómo estás? En Instagram sí, pero no sé por dónde empezar. Aprovecha las sillas, que te den algunas ideas, dale como algunas características, el tipo de pelo que te gustaría, el tipo de animación que te gustaría, a lo mejor hasta puedes usar el mismo estilo tipo de Arcane. Aprovecha ya sea la de WhatsApp o la de ChatGPT, aunque la de ChatGPT es la mejorcita. Aún hay IAs específicas y especializadas justamente en crear imágenes. Tú les das tu definición. Me gustaría que sea de este tipo de cabello, femenino, con estos ojos, que irradie alegría. Y tendrías ahí tus varias opciones y te daría ahí literal varias opciones. De esas tomas una, la mejoras a lo que te gustaría o la dejas tal y como está. Y, ¿cómo se dice? Ya, la vas definiendo tú, a tu gusto. Uy, bebé. Cosita. Te ayudaría. Digo, aprovecha que justamente estás en tu posibilidad de identificarte con algo para eso que te gusta, principalmente. ¿Qué pasó, verdad? Dice, saludos, Cora Flores, buenos días. Ahora sí, hermanos. Es un gusto tenerlos por acá, siempre es mi alegría el poder leer la palabra con ustedes hoy. Hoy estos versículos son importantes, así que se los voy a poner aquí, aunque se los van a poner al final. Para que sepan, aquí están, ¿cómo se dice? No, espera, ahí, creo que se alcanzan a ver bien ahí. Es que como está volteada la cámara, se me cuatrapea, quiero ir hacia la izquierda y se va hacia la derecha y así, pero bueno, es ahí están los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. No sé si se alcanzan a definir, creo que no. Juntamente con la lectura, obviamente, que nos vamos a poner justamente hoy. Jazz, buenos días, ¿cómo estás? Toca probar, sí, sin duda. Dice, Dios le bendiga grandemente, hermano. Bendecido inicio de semana. Igualmente, Mari. Igualmente. Luis Acosta, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Buenos días. Y sí, Naro Jacob. Bueno, pues ahí luego te comento, a lo mejor por mensaje. Nada más aclararle qué tipo de estilo te gustaría. Y bueno, por lo demás, me gustaría irme... Un segundo, Paola Poda Silva. Buenos días, ¿cómo está? Dios me les bendiga. Un segundo, voy a mandar un último mensaje. Que recuerdo haberles dicho, y esto se los voy a seguir repitiendo, por cierto. Hermanos, acuérdense, se los comento, recuerden que el canal de difusión es el canal de Telegram. En otras palabras, todos los que quieran saber todo lo que se sube, sean videos, sean extractos, sean devocionales, sean lecturas, tienen que estar en el canal de Telegram. Y les pido por favor que estén muy atentos ahí, porque ahí es donde se van a estar dando los anuncios. Si en algún momento no voy a subir algún video, o voy a subir un video, o no voy a hacer un directo, se estaría anunciando ahí. Para que estén atentos en esa aplicación, que es la que tenemos ya desde hace un tiempo. Va a ser el canal de difusión donde se va a estar dando a conocer todo lo que se necesite, todo lo que se haga, todo lo que se deje de hacer. Si quieren tener contenido extra, que por cierto, quiero empezar primeramente Dios el día de hoy, sería hoy principalmente, con unos pequeños videos, digo pequeños porque puede que duren hasta 10 minutos o puede que duren algunos minutos nada más, que se van a estar subiendo a los canales de reflexiones
que van a ser algo muy similar a los directos, pero con la diferencia que van a ser mucho más cortos y de versículos mucho más pequeños, con la intención justamente de darles palabra constante. Ahorita les explico de dónde sale esa idea. Simplemente quiero acomodar aquí lo de los versículos, que lo quité sin querer. Ahí está. Y aquí se los dejo. Muy bien. Ahí están los versículos. Ahí están los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, para que los tengan en cuenta. Chiquis, ¿cómo están? Dios me les bendiga. ¿Cómo se encuentra? Como les decía, estos son los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Juan capítulo 7, versículo 32 hasta el 36. Y van a ser poquitos, pero es una enseñanza muy interesante, muy importante y que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a comenzar con la lectura. Yo, gracias a Dios, estoy bien, bastante alegre con el Señor. Y nada, cositas que a lo mejor ahorita les comento que me gustaría ir haciendo. Decía, vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Vamos a ponernos en disposición y en manos del Señor. Y comenzamos ahora sí el devocional del día de hoy. Bueno, a ver, como decía, hoy vamos a estar viendo Juan capítulo 7, versículo 32 al 36. En sus Biblias incluso lo van a ver ahí separado por un tema. Yo le puse al tema, ¿por qué quieres morder mi Biblia siempre, gorda? ¿Por qué? ¿De dónde nace tu ansiedad? ¿De dónde? Que ve estas cositas tú y las quiere morder sí o sí. Calma, gorda, calma. Decía, esto se encuentra en Juan capítulo 7, versículo 32 al 36. Esto ustedes lo verán incluso en sus Biblias, si es que tienen las divisiones por capítulos y así. Van a ver que justamente está dividido por un tema en específico. Y el tema que dice aquí es: los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Sin embargo, yo le he puesto a dónde vamos. Y ya entenderán el por qué se llama el tema así. No tiene nada que ver con si vamos a morir y vamos al Seol. No, ya explicaremos sobre lo demás. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo y comenzamos con la lectura del día de hoy. Si les parece bien, ya saben, vamos a quitar los comentarios y los vamos a volver a poner hasta el final para preguntas, dudas, comentarios y opiniones de lo que se habló. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, te damos gracias que siempre resplandeces con tu rostro para con nosotros, Señor, dándonos palabra diaria, dándonos esta oportunidad, Señor, de leer tu escritura, de analizar lo que tú nos tienes que dar hoy, Señor. Padre bendito, te damos la gloria y la honra y te agradecemos de corazón por lo que nos has permitido hoy, rogándote, Señor, que abras nuestros corazones de par en par para recibir lo que hoy nos vas a dar. Y también al mismo tiempo que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para dejar atrás el pecado, para andar en tu santidad, para glorificarte con nuestro amor, para hacer las acciones, Señor, que a ti te agradan. Y nada, Señor, vivir como a ti te gusta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cosita, te amo, cosa, pero vas a tener que ir para afuera. Vale. Fuera. Distraes. Y nosotros, por su parte, hermanos, vamos a empezar con la lectura. Dije anteriormente que esto se encontraba en Juan capítulo 7, versículo 32, y vamos a ver hasta el 36, y dice de la siguiente manera. Ya saben, vamos a leerlo completo, y de ahí en adelante vamos a ver cada tema importante. Gracias, por cierto. Dios te bendiga. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él, o sea, de Jesús, estas cosas. No sé si recuerdan que antes de esto la murmuración era la siguiente: y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, realmente era como la cuestión, o sea, ¿por qué estamos dudando? ¿De verdad alguien podrá llegar y hacer más señales que él y decir, mira, este era el Mesías? Entonces los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros.
e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? Curiosamente no lo hizo él, pero sí lo hicieron sus discípulos. Dice: ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y aquí está la parte importante, porque vamos a ir analizando dos cosas de un mismo tema: a dónde va el Señor y por ende a dónde le tenemos que seguir. Porque recordemos que no una vez, sino muchas veces, Jesús lo que nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda es seguir a Jesús. Seguidme, seguidme, esa es la palabra que usa. Seguidme, el que me siga, síganme, él me seguirá. Entonces, él siempre habla de seguirlo. Y si hay que seguirlo, quiere decir que hay que movernos a donde él vaya. ¿Y a dónde va? Que esa es la pregunta, ¿no? Esa es incluso la pregunta que tenían los fariseos para ese tiempo. Incluso sus apóstoles se preguntaban esta misma situación. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 14 de Juan, en el versículo 12, vemos esta misma situación, pero con los discípulos. Capítulo 14, versículo 12, donde Jesús ya les dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces ahora sabemos a dónde se mueve el Señor, a dónde va, que va al Padre. Ese era el camino que Jesús tenía desde el comienzo. Vino del que le envió Dios, pero después de terminar su obra, va de vuelta al que le envió, que es al cielo, delante del Padre, a lo que nosotros conocemos incluso, y lo sabemos que es así, que hoy el Señor está a la diestra de Dios, dándole él autoridad y poder. Entonces esta parte es muy importante, porque si el Señor dice seguidme, no nos está pidiendo que lo sigamos aquí en la tierra, porque Él no está aquí en la tierra. Quiere decir que no es un término de vivir nuestra vida como a Dios le agrada, sino más bien pasar de esta vida, que es muerte, a una vida verdadera, que es vida en Él. No sé si logro explicarme, pero a lo que me refiero principalmente es que no es en esta vida en la que Dios nos está pidiendo que le sigamos. Ahora, no quiere decir que vamos a hacer lo que queramos aquí y luego allá vamos a hacer algo más, porque no funciona así. Quiere decir que esta vida no es vida, es un camino, es un transcurso, es una parte, es el prólogo de nuestra vida. Es que lo curioso de nuestra vida actual es que solamente la introducción a nuestra verdadera vida. O pasamos de esta vida que nosotros conocemos como vida a una vida verdadera, o perdemos totalmente la libertad de poder vivir como es verdadero en la vida. Porque acuérdense que la vida viene de Dios. O sea que sin Dios no hay vida. Y si no hay vida, esto se acaba. Y ahora les voy a dar un ejemplo dentro de los ámbitos, ¿cómo se llama? Literarios, al menos de la cultura japonesa, que es de donde yo conozco un poquito más en cuanto a esos términos literarios, pero existe algo que a veces se le llama un one shot. Incluso se entiende más o menos como un solo disparo, ¿no? Algo así se llama, pero un one shot, bueno, sí sería un one shot, significa un disparo. Es un tipo de serie, bueno, es un tipo de cómic japonés, en este caso, un cómic japonés, que es un solo episodio, es una historia que inicia en un lugar y termina en ese mismo lugar. Pero si esa historia se vuelve famosa, si se vuelve conocida, si esa historia tiene el impacto que quiere que se tenga y agrada al público, entonces se convierte en una serie.
Y ahora sí, la serie de cómics tiene su primera temporada, segunda temporada, tercera temporada y más adelante luego se tiene su anime, películas, etcétera, etcétera. Las caricaturas, diríamos, japonesas, para las personas que a lo mejor no están tan metidas en este tema del anime y ese tipo de cosas, las caricaturas japonesas, antes de ser caricaturas japonesas, eran cómics japoneses. Y esos cómics, a los que se les llama manga, nacen inicialmente o de una novela, o sea, un escrito tipo historia, sin dibujos y nada, o de un one shot. Esa historia conclusiva, es una historia pequeña, digamos que es un pequeño librito, ni siquiera tan grande, es como un librito tanto así, o sea, de amplio, donde tiene una historia corta que inicia y termina en ese mismo episodio. Algo así en nuestra vida, hermanos. Es una historia que inicia y termina en ese mismo lugar. Pero dependiendo de lo que pase en ese one shot, sabemos si tenemos vida o si hasta ahí llegamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto? Que le agrademos a aquel que produce las demás partes de nuestra historia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y ese es a Dios. Y no hay manera de agradar a Dios si no está Jesús en nuestra vida. Entonces, les doy ese ejemplo para que entiendan más o menos cómo es nuestra vida. Nuestra vida es una historia conclusiva aquí. Pero en realidad esa historia conclusiva, aunque es importante, no es la verdaderamente importante. Pero sí es importante porque de ella depende si viene o no lo importante. ¿En qué aspecto? Sencillísimo. Si seguimos a Jesús o si no. Esas son las únicas dos situaciones en las que tenemos una oportunidad de continuar con nuestra historia o de que se acabe. Es la realidad y tenemos que estar conscientes de ello. Ahora, cuando nosotros empezamos una vida con Cristo tiene que tener una congruencia. O sea, tiene que tener sentido. No podemos decir ser de Cristo y que nuestra vida no parezca ser de Él. Entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, quiero que entiendan que esta vida no la tienen que tomar como su única vida. ¿Por qué? Porque luego mucha gente, por la ignorancia, justamente de este hecho, hace lo que quiere. No sé, vamos a dar un ejemplo. Como esta es la única vida que tenemos, esa es la expresión que algunas personas usan, pues vamos a beber, vamos a jugar, vamos a entretenernos y vamos a hacer lo que queramos. Y ya, al final, si queremos y de verdad pues nos arrepentimos, cambiamos y nos entregamos a Dios. Primer punto, no va a pasar. Si una persona en conciencia de su vida no entrega su vida actualmente a Dios, no va a llegar, o sea, no lo va a hacer. Algo que yo les quiero aclarar, personas creyentes, da igual cuánto tú digas, es que yo sé que mi vida es con Cristo. Si hoy tú no cambias, tú no vas a cambiar a futuro, te lo aviso. Llegado el tiempo de tu vejez, de tu momento más, no vas a cambiar. ¿Okay? Yo no quiero que ustedes se vayan con la idea de, cuando yo esté a punto de morir me puedo arrepentir, porque no es cierto, no te vas a arrepentir. Vas a tener miedo de tu muerte, vas a tener miedo de tu muerte ciertamente, pero acordémonos que el miedo no da salvación. El miedo no da salvación. Porque vemos en la Escritura justamente cómo fariseos llegaban con Juan el Bautista a decirle, nos queremos bautizar para arrepentimiento de pecados y salvación. Y entonces, ¿qué les dice Juan el Bautista? ¿Quién nos enseñó? Dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Id pues y haced frutos dignos de arrepentimiento, mostrando que no puedes salvarte por miedo. Eso quiere decir que si llegas al final de tus días sin arrepentirte cada día por lo que estás haciendo en contra de Dios,
cuando llegues al final de tus días, aunque te dé miedo la muerte y digas, no, ahora sí, Señor, llévame contigo, no te va a llevar, porque no estás arrepentido. No hiciste frutos dignos de arrepentimiento. Eso que estás haciendo es una mentira. Solo estás huyendo de la ira venidera, después de haber, ¿qué?, provocado la ira. O sea, quieres huir de tus consecuencias. Y esto es algo muy natural en el mundo. Todo el mundo quiere hacer lo que se le pega la gana sin tener consecuencias. Literal, es eso. ¿Por qué? Porque las personas, hombres y mujeres, al día de hoy dicen que la sexualidad debe ser libre, cuando en realidad solamente debería ser guardada para el matrimonio. ¿Por qué lo dicen? ¿Y por qué crearon las pastillas anticonceptivas, todos los anticonceptivos? ¿Para qué? Para vivir su libertad, que en realidad es libertinaje, vivir su libertad sin consecuencias. O sea, tengo relaciones con uno y con otro, o con una y con otra, y luego no hay consecuencias porque nadie queda embarazado. Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que también llega la situación en la que no, tú no puedes juzgar a alguien por cuántas personas, por cuántas personas estuvo. O sea, de que tú no puedes juzgar si una persona estuvo con 10 personas antes de ti o si no. ¿Por qué? Porque quieren vivir su vida sin consecuencias. Pero la realidad es que no puede funcionar así. Las consecuencias llegan por las acciones. No es algo que alguien te traiga extra. No, van dentro de. Toda acción tiene una reacción. Es un absurdo que nosotros queramos actuar sin que haya reacciones diferentes. Y les doy el otro ejemplo, el aborto. El aborto, aunque muchas personas quieran pintarlo para ayudar a las mujeres que fueron abusadas por no sé qué, es una mentira. Es una mentira, en primer lugar, por dos cosas. Es simplemente una justificación para que no haya consecuencias en las acciones. Una, cuando una mujer es abusada por su abusador que vive en su casa, sea su padre, sea su tío, sea su hermano, sea su vecino, sea su esposo, sea su novio, sea quien sea, e inmediatamente la lleva a abortar, se acabó. Se acabó la consecuencia, se acabó el peligro. ¿Quién se va a dar cuenta que esa mujer tuvo un hijo de su tío, de su sobrino, de su primo, de quien sea, que haya abusado de ella? Pues no. ¿Por qué? Porque ya existe el aborto. Ya hay una manera de librarse de la consecuencia. Y es así. Y la cosa es así. ¿Por qué? Porque se ha notado, se ha demostrado que en lugares donde existe ese tipo de abortos, los que abusan de otras personas aprovechan ese aborto libre y sin preguntas para justamente ocultar su malicia. Segundo, para las mujeres promiscuas, para esas mujeres que no quieren, que quieren estar con quien quieran, y luego, si quedan embarazadas por ser de por sí, si ya de por sí está mal lo que hacen, todavía ser más irresponsables y no usar todos los anticonceptivos que ya se tienen, pues ahora también agregarle, ay, como fue muy insensata e insensato la otra persona para poder cuidarse de evitar el embarazo, como ya están embarazados, pues vamos a evitar la consecuencia. Pero se les olvida que están tratando con una vida. ¿Y qué hacen para poder tratar con esa vida sin necesidad de sentirse culpables de su consecuencia? Dicen que no está vivo. O dicen que no es un humano, o dicen que no. Tratan de deshumanizar lo más posible a ese ser. ¿Para qué? Para que no haya consecuencias. Eso es lo que llevan buscando mucho tiempo, todos los del mundo, actuar sin consecuencias. ¿Por qué creen que al día de hoy hay políticos y políticas? Y si no, búsquenlo en internet. Hay una mujer que no me acuerdo cómo se llama, pero sé que se apellida Moreno. Creo que se apellida Moreno. Que dice que todos los niños y niñas y niñes, dice ella, tienen derecho a estar con quien ellos quieran. Niños. Y lo afirmó y nunca lo negó. ¿Saben por qué?
porque lo que buscan ellos es usar y hacer su pedofilia sin consecuencias. Eso es lo que el mundo lleva buscando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. El homosexualismo llegó también a esa misma naturaleza. Es que el amor es amor. No, lo que pasa es que tú quieres hacer tu malicia, tu pecado, sabiendo que está mal, y no tener consecuencias. Ese es el detalle. Esa es la realidad. Y nos cueste o no aceptarlo, siempre buscamos hacer lo malo sin consecuencias. Por eso también muchas veces le rogamos perdón a Dios, porque estamos atemorizados por nuestras consecuencias. Ahora bien, deberíamos temerle más a Dios que a nuestras consecuencias. Y ese es el detalle, que a veces se nos olvida esa característica. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan justamente que no puedes, es imposible que una persona viva toda su vida teniendo conciencia de Dios y de que debe arrepentirse y de que debe cambiar y no hacerlo y esperar hacerlo al último momento. Primero que nada, porque nadie sabe cuándo es su último momento. Ese es un primer punto, nadie sabe. Podría pasarte el día de mañana, podría pasarme a mí hoy, podría pasar así, en un instante. No te va a dar tiempo ni de arrepentirte ni de cambiar, ni de mostrar frutos dignos de arrepentimiento, que ese es otro punto. Tiene que existir frutos dignos de arrepentimiento. No te va a dar el tiempo. Segunda, aunque te diese el tiempo, aunque por alguna razón lograses darte cuenta cuándo vas a morir, tu arrepentimiento no sería genuino. No lo sería. Por más que te sientas mal, por más miedo que tengas, no es un arrepentimiento genuino. Porque de ser un arrepentimiento genuino, lo hubieras hecho desde antes. Es así de simple. Lo hubieras hecho desde antes. Al igual que ustedes, hermanos, al día de hoy, si en algo están conscientes que están mal, no traten de decir, ya cuando ya cometa peor pecado, ya me arrepentiré. No, porque no es cierto, no va a haber arrepentimiento. Desde el comienzo, si hubieras estado arrepentido y si de verdad te arrepintieras de tu acción, te hubieras detenido antes de que creciera ese problema. Si tú sabes, varón, si tú sabes, mujer, que estar hablando con esa muchacha, con ese muchacho, teniendo pareja, no es correcto, no esperes hasta que se den el beso, no esperes hasta que se acuesten para decir, ¡ay no! ¿Qué hice? No te hagas ni el tonto ni la tonta. No se hagan. A Dios nadie lo engaña. No llegues con Dios diciéndole, Señor, perdóname. Yo no sabía que esto iba a pasar, no sabía que me iba a acostar con él o con ella. Por favor, no sean mentirosos. Ni se engañen. Claro que lo sabían, porque todo lleva a ello. No se deben engañar ni dejarse engañar. Porque, acuérdense, Eva fue engañada y fue culpable por dejarse engañar. Incluso en Proverbios vemos esa característica cuando habla a este hombre, cuando habla el libro de Proverbios en general a nosotros, dice, hijo mío, si los malvados te quisiesen engañar, no consientas. Entonces, no nos engañemos, ni nos dejemos engañar por nadie ni por nosotros. Lo que no es correcto y punto y se acabó. Y de lo que no nos estamos arrepintiendo hoy, no nos vamos a arrepentir mañana. Y si tenemos que despertar por las malas acciones y consecuencias que tenemos, entonces mejor que vivan las consecuencias y se muestren arrepentidos a que por las consecuencias quieran huir de su arrepentimiento. No sé si logro explicarme porque, miren, se los pongo así. Una persona que abusó de otra, da igual cómo, puede ser de manera sexual, como hablábamos hace rato, o puede ser de una manera psicológica, o puede ser de lo que sea, que terminó dañando a otra persona, si de verdad está arrepentido, va a recibir sus consecuencias. En el caso que cometió un crimen, te lo pongo así. Yo robé, imaginemos que me robé esto de la tienda. Digamos, esto no sé ni cuánto sale como 10 pesos, 20 pesos, algo así. Digamos que me robé esto de la tienda. Y dije, bueno, me lo robé. Estoy arrepentido. Nunca más voy a volver a robar nada.
¿Y luego? ¿Cómo que y luego? No, pues ya estoy arrepentido, ya no lo voy a volver a hacer. No confundas. ¿Estás arrepentido? Ciertamente no lo vas a volver a hacer. ¿Pero qué vas a hacer con lo que ya robaste? No, pues ya lo robé, ya, ¿qué quieres que haga? Regrésalo. No se puede regresar porque ya lo usé, ya lo gasté. Págalo. No, es que está muy caro. No estás arrepentido. No te engañes. Es como la mujer o el varón que están casados y dicen, no, yo me arrepiento de haber traicionado y engañado a mi mujer. Ya. Nunca más lo voy a volver a hacer. Ya. ¿Ya le dijiste que la engañaste? ¿Ya le dijiste que lo engañaste? No, ¿cómo crees? ¿Y si me rompe? ¿Y si se rompe la relación? ¿Y si destruyo el matrimonio? Son las consecuencias de tus acciones. Tienes que actuar conforme a tu arrepentimiento. Si dices que te arrepientes por haber robado, vas a regresar, vas a dar lo que costó lo que robaste y extra vas a dar algo más. ¿Por qué? Por el agravio, por la maldad que cometiste. Si tú engañaste a tu pareja, no te vas a quedar callado si es que estás verdaderamente arrepentido. Al contrario, vas a decirlo, vas a hacerlo, vas a llegar y vas a decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Necesito hablar contigo. Y la decisión que tomes es respetable. Son mis consecuencias. Es mi culpa. Yo cometí el error. Yo hice lo que no debí. Eso es arrepentimiento. Porque vuelvo a lo mismo. Claro que vas a tener que estar consciente, porque es una de las obras de arrepentimiento, una de las obras dignas de arrepentimiento, el no volverlo a hacer. Y eso es si quieres, y eso te sirve para demostrar que estás arrepentido de tal situación. Pero para estar arrepentido de esa situación en cierto momento, tienes que arreglar esa situación. No sé si logro explicarme, voy a lo que voy. Una cosa es, ya no estás cometiendo ese pecado. Gloria a Dios, qué bueno, estás mostrando que hay un arrepentimiento genuino. Pero si quieres demostrar que te arrepientes de haberlo hecho en aquel momento, tienes que tomar responsabilidad sobre las acciones que hiciste en aquel momento. Es como decir, me arrepiento de haber dañado tanto a mi hijo. Si tengo otro hijo, no le voy a hacer lo mismo. Excelente, me parece perfecto. ¿Qué vas a hacer con el que ya dañaste? Pues nada, ya ahí está. Entonces no estás arrepentida, ni arrepentido de haber dañado a tu hijo o a tu hija. Simplemente no quieres. Estás arrepentido de la idea de seguirlo haciendo. Por eso dejaste de tener esa idea, de seguirlo haciendo. Pero si quieres demostrar que de verdad estás arrepentido de haberlo hecho, tienes que hacer algo con lo que hiciste, no con lo que vas a hacer, porque eso ya no lo vas a hacer. Tienes que tomar responsabilidad sobre tus consecuencias. Tienes que tomar esa responsabilidad. Y si no la tomas, no vengas a decirle a Dios que estás arrepentido, porque es mentira. Porque es mentira. Miren lo que decía uno que se acercaba a Jesús. Él expresaba diciendo, Señor, todo lo que gano, la mitad se la doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, no dice, lo dejo de hacer, sino que dice, le regreso el tanto y multiplicado. Eso es arrepentirse, es tomar acción por las consecuencias de tus malas decisiones. Entonces, vuelvo al mismo hecho, vuelvo a la misma situación, vuelvo al mismo caso. No podemos decir que luego me arrepiento porque no va a pasar. ¿Ok? No va a pasar. No va a pasar. Esta vida no es algo para disfrutarla, ni para pasar el tiempo, ni para probar y dejar de probar. Esta vida es para aprobar o reprobar. Nada más. No es para probar y dejar de probar. Y no estoy diciendo que sea malo el probar las cosas buenas.
El problema es cuando nosotros queremos probar las cosas de este mundo que están alejadas de Dios. O sea, comida, bebida y lo que hagamos que Dios ha dado está bien. Incluso lo dice en Eclesiastés, que el comer y beber del trabajo de tus manos es un don de Dios. Viene de Dios, se disfruta en Dios, está bien. El problema es cuando tú te alejas de lo que es de Dios y empiezas a querer disfrutar las cosas de este mundo. La fornicación, la avaricia, la malicia, el poner en primer lugar cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es donde realmente cometemos el fallo de desperdiciar nuestro one shot y no conseguir la serialización de nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Es donde perdemos justamente la oportunidad. En los videojuegos es incluso un poquito más entendible, la demo y el alfa. Y la alfa, perdón, que es una prueba del juego antes de que salga el juego total. Si el juego no logra en la demo surgir, hacerlo bien, no sale a juego principal. Lo mismo con nuestra vida. Si nosotros no aprendemos a depender y estar con Dios, no vamos a poder tener la vida que Dios nos da. Simple y sencillamente no tiene sentido. Algo que mencionó una persona se me hizo interesante. Dice, no quieren adorar a Dios, pues no son dignos. Dice, si no quieren adorar a Dios en esta tierra, si no quieren darle su tiempo para alabarle, para conocerlo, para platicar con Él, en esta tierra, que ni siquiera están usando todo su tiempo, no son dignos de la vida eterna. Porque la vida eterna es una vida de adoración y de plática y convivencia con Dios. Si no aguantas a Dios en esta vida, en aquella en la que simplemente es pasar todo el tiempo con Él, no eres digno de ella, no la vas a tener. No la vas a tener. Si no la sabes apreciar aquí, no la vas a apreciar allá. No eres de estar allá. No quieres estar con Dios. Porque vas a aborrecer esa vida. En el caso, claro, no te la van a dar en realidad, pero de ser el caso que te la pudiesen dar, la vas a aborrecer. Ay, todo es Dios, todo es alabanza, adoración, todo es divinidad. ¿Y qué pasa con lo de disfrutes? No están porque no es la vida que te está prometiendo Dios. Entonces, si en esta vida no aprendes a desear estar con Dios, ni esperes la otra vida, porque va a ser algo horrible para ti. Para nosotros, que somos de Dios, es lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Es esa cercanía tan personal con Dios que va más allá de lo que pudimos y podemos sentir en esta tierra. Es más de lo que podríamos desear. Así que para nosotros es una maravilla, es el cielo. Solamente a los que aman a Dios. Y es el camino que estamos siguiendo. Esta vida no es más que un transcurso por el que pasamos. Y es tan corto que parece un parpadeo. Porque para algunos 30 años se pasan así. Para otros son muy lentos. Para mí es casi toda mi vida. Yo casi estoy a los 30 años. Me faltan 5 años y llego a los 30. ¿Y saben algo? Es muy poco. Es muy poco. Pero si en ese poco tiempo, si en esa poca vida, yo no le di mi tiempo a Dios, yo mi camino lo desperdicié. ¿De qué me sirvió? Porque es una realidad. ¿De qué me va a servir? Si la vida, esto es un demo, vamos a decirlo así, esta es una prueba de la vida que se viene más adelante, y me están anunciando desde antes que la vida que se viene más adelante, aquí está el instructivo, es de adoración, de servicio, de bondad, de gozo, de amor, de benevolencia, donde no hay maldad, ni malicia, ni vicios, ni iniquidad, ni perversión. Entonces, si todo eso me está avisando esta demo de nuestra vida, y yo no aprendo a corregirme aquí, a creer en Dios, a querer lo que esta vida me está anunciando,
Yo no sé por qué estoy esperando la siguiente vida, si no es lo que quiero. Entonces quiero que entiendan que esta vida no es relevante en cuanto a tiempo, porque es tan corta que simple y sencillamente no lo vale. Y ya. Va a llegar un momento en el que nos vamos a dar cuenta que una eternidad en comparación de 80 años, si es que llegamos a los 80, son nada. 80 años no son nada en comparación de la eternidad. Pero si por 80 años desperdiciamos una eternidad, sabios no somos. Y dignos de Dios, menos. Entonces, sabiendo que esta vida es solamente un camino, un transcurso para llegar a la vida verdadera, pues vamos corrigiéndonos y vámonos poniéndonos ahora sí en el camino que verdaderamente es. Porque Jesús ya no está en esta tierra, vino también y ya está allá. Y nos convenía que estuviera allá. Esto es algo que incluso él mismo dice, nos convenía que Él no se quedara en esta tierra, porque mucha gente en su ignorancia quiere vivir esta vida. Pero Jesús mismo nos dijo que era necesario que Él subiera con el Padre para la vida que viene después. Miren, en Juan capítulo 16, en el versículo 7 empieza a decir el Señor: pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Incluso un poquito más adelante, en el versículo 16, también menciona: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y como decía hace ratito, el cómo le vamos a seguir es sumamente importante. Porque en primer lugar sí le podemos seguir, que este es otro tema. Lo vemos con Pedro, que Jesús le dice: a donde voy no me vas a poder acompañar. Lo dice en el capítulo 13, versículo 36. Dice, miren, aquí está. Dice, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ahora bien, ¿cómo le vamos a seguir después? Que eso es de lo que vengo hablando desde hace ratito. Haciendo que nuestra vida valga la pena. Haciendo que nuestra vida tenga ese pase de entrada. ¿Cómo se consigue ese pase de entrada? Con fe. Es por Él es el que da la vida eterna. Ahora bien, si sabemos que hay un camino de aquí al Padre, ¿cuál es ese camino? Ya lo tenemos en conciencia, ¿no? Ya se han de saber este versículo incluso. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, estoy bien seguro que se lo saben. Vamos a empezar desde el versículo 1, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, habla Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y aquí hay un punto importante. No está diciendo que no haya lugares suficientes y que está preparando morada, que eso es lo que muchos dicen. No, es que Jesús está preparándonos una morada ya. No, dice, si no hubiera en mi casa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, ya están allá. Dice, si no hubiera, o si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y ahí es donde dice lo que les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice,
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Este es el punto importante. O sea, obviamente quiero aclarar que sí, hay lugares suficientes. Jesús no está preparando ninguna morada. Jesús está esperando el tiempo debido a que nosotros alcancemos la salvación. Todos los que las tienen que alcanzar. Solamente que no piensen que Jesús está preparando morada, porque eso es lo que menciona. Si no las hubiera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Y hasta ahí acaba esa conversación. Y luego dice, ¿y si me fuere? O sea, porque lo hará. Dice, yo prepararé el lugar y vendré otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dice, ¿y sabéis a dónde voy? Dice, ¿y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo seguimos ese camino, hermanos? Ese camino tan hermoso de santidad. Primero que nada hay que saber que cuando empezamos con ese camino, no hay vuelta atrás. Y no tienen que preocuparse. ¿Por qué? Porque luego también entra mucho la preocupación, ¿no? De que, oye, pero es que yo soy muy malo para hacer las cosas. Yo no voy a lograrlo. Esa es la frase que se podría dar. Primero que nada, ten tranquilidad. Porque el Señor dice que no importa lo torpe que seas, aún así lo vas a lograr. Sé que suena curioso, pero así lo dice. Capítulo 35 de Isaías. Capítulo 35, y es curioso que lo diga así. Versículo 8 menciona, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Se refiere a Jesús. Dice, no pasará inmundo por él. Y hay una de las características importantes. Ninguno que sea inmundo va a pasar por ese camino. Interesante, ¿no? En ese camino de santidad no puedes pasar con inmundicia. No puedes ser inmundo. Tienes que ser santo. Entonces ahí hay una de esas características para andar por ese camino. No pasará por el inmundo, sino que Él mismo, el Señor, estará con ellos. ¿Con quién está el Señor? Con nosotros, que es lo que les decía desde la mañana. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, ahí vemos justamente esa característica. Y es muy importante. Para andar por el camino de santidad, no podemos seguir en inmundicia. No podemos seguir en inmundicia. No podemos seguir en pecado. No podemos seguir viviendo nuestra vida como se nos antojaba. Si queremos vivir nuestra vida con el Señor, no podemos seguir en pecado. Hay algo que se nos manda hacer. Incluso lo dice la misma escritura, y me gusta mucho este texto, que dice que el que invoque el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Si tú dices ser de Dios, tienes que alejarte del pecado, tienes que alejarte de la malicia, tienes que alejarte de lo que a Dios no le agrada. Y dice más, que es lo que me interesa ir viendo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, menciona sobre aquellos que están en este camino. ¿Cómo es que tienen que vivir este camino? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Perdón, este es Pedro, pido disculpas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, que es lo que les decía, esta vida no es lo que nosotros seremos, es un
interludio, es un prólogo antes de nuestra vida verdadera. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, que anda en el camino, que tiene este deseo de verle, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, sigue andando en ese camino de ir corrigiendo su vida, no porque uno la corrija, sino porque Dios la corrige en nosotros, y al corregirla a Dios nos purifica, nos santifica, nos aleja del pecado y de la malicia. Y es bien importante este tema, y sigo repitiendo esto porque sé que en algo todavía les cuesta, y eso hay que dejarlo. Hace poquito hablaba con mi mamá de este tema y lo decía como alguien que ha vivido. Yo soy, ¿cómo se dice? Testigo presencial de lo que es tener un vicio. Yo estoy consciente de lo que es tener un pecado. Hermanos, yo estoy consciente de lo tentador que es el pecado porque a mí me tocó vivirlo. Y me tocó vivirlo incluso en el servicio de Dios. Y pecar y alejarme del servicio por cuestión de mi pecado, que era lo correcto. Yo tenía que apartarme del servicio porque era incorrecto yo servir a Dios en pecado. Y eso ustedes lo saben, y hubo un tiempo incluso en el que lo dejamos de lado y todo eso, y volví a caer, y yo tengo conciencia perfectamente de lo que es ser tentado del pecado. Y duele saber que le fallas a Dios. Pero si algo yo puedo decir como alguien que ha sido tentado por el pecado y que ha caído en pecado, les puedo decir que no hay justificación para él. O sea, yo les puedo decir que no hay pretexto para pecar. O sea, uno peca por su malicia, por su maldad, porque deja a Dios de lado, porque deja de tomar en consideración a Dios en su vida. Por eso es que uno peca en realidad. No porque, ¿cómo se dice? No porque, ay, no podía evitarlo. No, sí podías evitarlo. Lo dice uno que le costó años de su vida. Y en el servicio mismo a Dios, aún así fue tentado y pecó. Y ustedes ya saben sobre este pecado. Ya les había mencionado que tenía problemas con lo que yo veía. Y yo mismo fui tentado. Y porque yo fui tentado, les puedo decir con seguridad, nunca me engañé. Lo que hice, lo hice por mi maldad. Y si les puedo decir algo es que no podemos engañarnos. Y decir, es que ¿cómo le hago? Que eso era lo que yo siempre decía, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Deja de hacerlo. Es así de simple. Es así de simple, pero así de difícil al mismo tiempo. Porque lo simple no hace que algo deje de ser difícil o complicado. Bueno, complicado sí, porque miren, quiero definir dos cosas nada más sencillas para que más o menos las entiendan. Esta parte es importante. Una cosa es que existe lo complicado y sencillo. Y lo fácil, bueno, lo difícil más bien, y lo difícil y lo fácil. Ajá. Aquí lo pueden ver. Esta partita ya se levantó. Está lo complicado y lo sencillo. Y está lo difícil y lo fácil. Hay cosas que son difíciles, pero sencillas. Y hay cosas que son complicadas, pero fáciles. Les explico. Si a mí me ponen un problema matemático, en donde me ponen la fórmula y el procedimiento es complicado. ¿Por qué? Porque está enrevesado y yo lo tengo que desamarrar, por así decirlo, quitar ese nudo. Pero no es difícil, porque si yo sigo los pasos, es sencillo.
Es fácil, perdón, es fácil. Es fácil resolverlo. Solo necesito ¿qué? Seguir las instrucciones, seguir los pasos. Es complicado o es complejo porque son varios pasos a seguir. Pero no quita que es fácil. Pero ¿saben algo? Hay cosas que son sencillas. Es un camino lineal, por decirlo así. ¿Qué sería un buen ejemplo? Porque por aquí lo debo tener. ¿Dónde está? Bueno, tengo una pesa ya. Hacer estas repeticiones, estas que ven aquí, así, agarrar la pesa, así en la mano y subir 1, 2, 3, 4, hasta las que yo alcance, hasta las que yo aguante, es sencillo. Todos pueden hacer lo mismo, todos pueden hacer el mismo movimiento, en teoría. Para los que tienen esa capacidad, digo, ya sabemos que siempre hay alguien que se le complica más. Pero este movimiento es sencillo, no es complejo, no es complicado, no se necesita inteligencia para saber qué hacer, es esto. Ahora bien, ¿es fácil? Claro que no es fácil. Cuesta, pesa, duele. Cuando ya no puedes más, tienes que seguir y duele. Es difícil, pero es sencillo. Dejar el pecado es sencillo, pero es muy difícil. Porque aunque tú lo entiendes, sabes perfectamente lo que tienes que hacer para dejar ese pecado, sabes perfectamente que solamente es necesario decir no y no hacerlo, te cuesta mucho. Porque es difícil. Es difícil. No es complicado. Es sencillo. Realmente es muy sencillo. Pero es difícil. Duele, cuesta, pesa hacerlo. Entonces, ¿por qué quiero que ustedes aprendan a distinguir entre lo que es complicado y lo que es fácil y difícil? Porque así tienen una perspectiva más general y correcta de su vida. Complicado es un problema que lleva muchos pasos a seguir y tener que explicarlo, por ejemplo, es difícil. Pero no por eso quita que sea sencillo, pero no por eso quita que sea fácil. Hay cosas que son complicadas, son complejas, pero son sencillas. Se hacen poco a poco. A lo mejor, ¿qué podría darles como ejemplo de ahí? Que sí sería interesante darles un ejemplo. Ya me acordé de algo. El cubo Rubik. No sé si se acuerdan que yo tenía un cubo Rubik y todo eso. O sea, un cuadrito de estos de los que son de varios colores, una cara de un color, una cara de otro color y que lo tienes que armar. Ese cubo es complicado. Es complicado porque tienes que seguir una serie de pasos, aprenderte unos patrones, pero es bien sencillo, es bien fácil. Es complicado porque tienes que aprenderte todo eso, pero está bien fácil. Fuera de bromas, cualquiera que se aprende los pasos para armar un cubo Rubik, lo arma. En el pasado se creía que solamente la gente inteligente podía armar un cubo Rubik, pero no es cierto. Es muy fácil armar un cubo Rubik. Lo que pasa es que es complicado. Es complejo, tiene varios pasos a seguir. Pero armarlo es muy fácil. Es muy fácil. Solamente que es complicado. Ahora, lo complicado no le quita lo sencillo, no le quita lo fácil. Que es complicado, es fácil, se puede hacer. Ahora bien, en esto de su vida es lo mismo, hermanos. Arreglar un problema, por ejemplo, a lo mejor hubo un problema en la familia, hubo un problema, unas discusiones, hubo problemas entre la familia en donde hubo peleas, hubo
hubo muchas cosas, ¿no? Hubo groserías, se levantaron uno contra el otro y se acusaron de una cosa y de otra, se pelearon por temas familiares, ¿no? En general, arreglar un tema familiar es complicado, pero a veces es muy fácil. Puede ser muy complicado porque hay que pedir perdón, hay que tratar las cosas poco a poco, hay que dar espacio a la familia, hay que invitarlos, hay que seguir insistiendo, pero es fácil. ¿Por qué? Porque aunque es complicado, porque son una serie de pasos a seguir, es fácil, hay que pedir perdón, hay que acercarnos otra vez, hay que volver a platicar, hay que arreglar las cosas de una manera o de otra, hay que tratar de contactarse. Es complicado porque tiene varios pasos, pero si estás con Dios es fácil. Te arrepientes. Como no hay orgullo en el corazón de un creyente, no debería haber orgullo, pues no es difícil pedir perdón. Como no hay odio ni rencor, no es difícil tratar de contactarse. Como no hay malicia en el corazón, el tratar de invitar a los hermanos, a la familia, no es difícil. Es complicado, porque hay que insistir varias veces en tus disculpas, hay que insistir varias veces en el llamar, hay que insistir varias veces hasta que, pues, por la gracia de Dios las cosas se arreglan. Es un decir, pero es muy complicado, o sea, tarda tiempo. Es fácil porque sabes lo que tienes que hacer y lo puedes hacer, pero tiene su complejidad. Ahora, dejar un pecado es muy sencillo. Es muy sencillo dejar un pecado. Te lo pongo así. ¿Dices muchas groserías cuando te enojas? Sí. ¿Qué puedo hacer para dejar de decir groserías cuando me enojo? No digas nada. Es así de sencillo. Pero no es tan fácil, ¿verdad? No es fácil, pero es sencillo. Hazlo. Hazlo. Lo que pasa con las dificultades, este es el detalle, está en que muchas veces no queremos vivir el dolor. Eso es un detalle muy grave. O sea, no estamos en la disposición de vivir el dolor de tener que dejar algunas cosas. Así como lo que pasa es que nosotros nos complicamos las cosas en realidad. Son sencillas, pero nos las complicamos solitos. Nosotros solitos agarramos y les damos vuelta. Te lo pongo así. Tengo una relación en yugo desigual. Ando con alguien con quien no debería andar porque no es creyente. Pero es muy complicado dejarlo o dejarla. No, es sencillo. Nada más le dices, oye, discúlpame, pero yo no puedo estar en yugo desigual. Amo a Dios, así que se terminaron las cosas. No, es que no es tan fácil. No, sí, es así de sencillo. Ahora, levantar ese teléfono, hacer esa llamada, decirle, ¿sabes qué? Se acabaron las cosas porque yo estaba pecando contra Dios. Eso no es fácil. Duele. Complica porque dices, la relación de no sé cuántos años, ¿cómo se dice? Mi familia ya lo conoce, yo mismo ya lo había aceptado. Es difícil, pero no es complicado. Nosotros nos complicamos las cosas. No, luego le digo, mejor lo llevo a la iglesia, mejor le hablo de Dios a ver si quiere. Y nosotros solitos nos complicamos las cosas. Pero dejar un pecado es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero ¿cómo duele hacerlo? Hay que estar en la disposición de aceptar ese dolor. Alguien que estuvo con un vicio, porque eso es un vicio, lo de ver cosas que no deberías, es un vicio, es algo que envicia, no lo necesitas, pero es un vicio al final de cuentas. Dejar un vicio duele, es muy sencillo, no lo consumes y ya está. En el caso mío, no lo buscas y ya está. Te tapas los ojos y ya está, es muy sencillo. Pero ¿cómo duele aguantar la tentación? No por nada la Escritura dice soportar la prueba. Es algo que se soporta con fuerza, con dolor, con necesidad, con tiempo incluso.
pero no es complicado. Ese es el detalle, dejar un pecado no es complicado. Que tú dejes la fornicación no es complicado. Solo tienes que decir, no, mi cuerpo es santo para Dios, así que no. Y es todo. No ocupas más que decir no y alejarte. Pero lo volvemos demasiado complicado cuando simplemente es difícil. Y miren, ¿saben cuál es el problema? Es que si nuestro pecado, dejar un pecado, es sencillo, es difícil, pero sencillo. Es sencillo pero difícil. ¿Qué pasa cuando nosotros, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, lo que es sencillo, aunque nos cueste, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, lo complicamos? Pues ahora el pecado ya no solamente es difícil, sino que ahora también es complicado. Y ahora dime quién te saca de eso. Si antes era sencillo, pero difícil, ahora que es difícil y complicado, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? No nos engañemos. Lo que sea que estemos haciendo mal, deja de hacerlo y ya está. No hay más vueltas. No hay más cosas, no hay secretos, no hay atajos. Solo tienes que dejar de hacerlo y ya. Así de sencillo. Te va a doler, no vas a querer, es verdad, pero tienes que hacerlo. Vas a tener que decirle adiós a esa amistad, vas a tener que decirle adiós a ese romance. Sí, pero mejor que te sea difícil y sencillo que complicado y difícil. Porque de ahí a ver cómo sales. Porque aparte de ser difícil es complicado y bueno, solitos nos enmarañamos las cosas. Honra a tu padre y a tu madre es honra a tu padre y a tu madre y se acabó. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, ¿cómo te puedo honrar? Obedéceme, ok, obedécele. Y ya está, es difícil, claro que sí. Es difícil porque hay que morderte la lengua, hay que dejar el orgullo, hay que dejar lo que tú querías, pero no es difícil, no es complicado. No es complicado, ese es el detalle. Pero si tú dices, no, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre como yo quiera, y yo le voy a enseñar a mi padre y a mi madre que los estoy honrando, lo vuelves complicado. Porque si era difícil para ti hacer lo que era correcto, ahora también vuelves difícil para ellos darse cuenta que estás haciendo lo correcto. Y complicas tu pecado. No compliquen las cosas. No las compliquen. Solo hagan lo que tienen que hacer. Dejen lo que tienen que dejar y pídanle a Dios fuerzas para soportar y tolerar el dolor y la tentación. Pero no lo hagan. Y ya. Sé que parece muy absurdo porque yo mismo tuve que llegar a esta conclusión que ya sabía. Yo mismo ya lo sabía. Y aunque yo lo sabía, no lo dejaba de hacer. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que yo sabía que era muy sencillo dejar mi pecado. Simplemente no lo veo más. No lo veo más y me dedico al Señor. Pero ¿saben qué? Yo lo complicaba. ¿Por qué? Porque aparte de tener que negarme a ver esas cosas, le agregó que yo no leía, que yo no oraba, o que dejaba las cosas de Dios de lado y me ponía, por ejemplo, en vez de escuchar la palabra de Dios, decidía poner una serie. Y en la serie había una tentación, tras otra tentación, tras otra tentación, y decía, ¿sabes qué? Va, en vez de ver una serie,
pues vamos a jugar. Y en el videojuego salió una tentación, tras otra tentación, tras otra, y decía, ok, este videojuego no, vamos a jugar otro que no tenga que ver con esto. Y otra tentación, y luego vamos a otro. Pero mi espíritu se debilitaba en todo ese tiempo en el que yo ignoraba a Dios. Y entonces lo que era difícil pero sencillo se volvía difícil y complicado. Y obviamente no podía salir de eso. Obviamente no me daba la posibilidad de salir de eso porque era tan sencillo, pero tan difícil, que yo solito me lo complicaba. ¿Saben qué? ¿Cuándo es que Dios me permitió? Cuando ya dije, ¿sabes qué? No. O sea, no. Señor, necesito algo que es cierto. Tú estás conmigo. Quédate conmigo. Hazme consciente de que tú estás conmigo. Y cuando hice algo tan sencillo como recordar que Dios estaba conmigo, no iba a ver ni a hacer nada de lo que ya estaba haciendo. Me puse a conversar con Dios, me puse a platicar con Dios, me puse a escuchar a Dios en su palabra, me puse a adorar a Dios y dejé por completo las otras complicaciones. ¿Y saben algo? Fue muy sencillo. Y en lo que era difícil, Dios me ayudó. En lo que me era difícil a mí, Dios me ayudó, porque está aquí conmigo. Así que lo que era difícil y sencillo se volvió fácil y sencillo. Y esa fue mi realidad final. ¿Por qué? Porque lo que era difícil, Dios me dio la fuerza para que fuera fácil. Y lo que era sencillo, simplemente lo hizo. Y ya está. Como yo decidí hacer lo que era sencillo, Dios me ayudó en lo que era difícil. Y quieras que no, hermano mío, tu pecado nace de esa sencillez y dificultad que no quieres dejar. Es sencillo, pero no quieres. Eso es lo que lo vuelve difícil. Y al no querer, buscas soluciones aparte. Y eso es lo que lo vuelve complicado. Hay un video, lo pueden buscar. Es más, se los recomiendo que lo busquen para que entiendan a lo que me refiero. Hay una niña que está llorando y dice, es que no me sé portar bien. Quiero que me enseñen a portarme bien. Y la mamá le responde algo muy sencillo. Le dice, pórtate bien. Dice, pero no puedo. Y no me acuerdo si le dice, obedéceme. Y ella dice, no. Solitos nos complicamos las cosas. Solitos nos complicamos las cosas. Y es un camino sencillo. Y es un camino en el que no estamos solos. Dios nos acompaña en este camino. Jesús es el camino. Estamos con Él. Lo que nos es difícil a nosotros deberíamos dejárselo a Él y hacer lo que es sencillo. Deja tu pecado. Deja de hablar con esas personas. Deja de ver esas series. Deja de ver esas películas. Deja de hacer lo que haces. Es sencillo. Y la fortaleza para seguir constante en ese dejar, déjaselo a Dios. Pero no quiere decir, bueno, se lo dejo a Dios, ya lo oré. No, pasa tiempo con Dios. El que peca no es porque, me resbalé. No, es porque te alejaste de Dios. Y al alejarte de Dios, como dice la Escritura, el que anda de día, o sea, donde hay luz, no tropieza. Pero el que anda de noche, tropieza, porque no está la luz de este mundo en él. Eso quiere decir, mi hermano, que si tú tropezaste, no es porque Dios te soltó, te descuidaste, no, es porque desde hace tiempo, progresivamente te empezaste a alejar de Dios. Pues es un proceso, antes de llegar al pecado es un proceso,
Te lo vas complicando cada vez más hasta que se vuelve imposible. Te lo pongo bien sencillo. ¿Tú crees que una persona fiel, amorosa de Dios, llena del Espíritu Santo, va a llegar a cualquier mujer y le va a decir, acuéstate conmigo? Y va a decir, ay no, fui tentado, vámonos. No, claro que no. O sea, es inmediato que no. ¿Cómo te atreves a siquiera mencionar la idea de pecar contra Dios? Y da igual cómo sea ella, va a negarse. Pero ¿qué pasa con un hombre que ya lleva rato, que dejó la lectura, que dejó la oración, que dejó la comunión con Dios, que empezó a ponerle más atención a sus deseos terrenales y carnales, a alejarse de lo que es correcto delante de Dios, y llega una mujer y lo tienta y comete pecado? ¿Qué dice él? Ay, me llegó la tentación de repente, me tomó por sorpresa. No te tomó por sorpresa, llevas rato que te alejaste del que te da la fortaleza para hacer lo que es sencillo. Ya lleva rato que estás tú todo el tiempo debilitándote, solo por alejarte de Dios y de lo que a Él le agrada. Dejarle las cosas a Dios no significa decirle irte, significa quedarte con Él. Dejarle las cosas a Dios es acercarte a Dios y quedarte con Él para que lo que es difícil Él se encargue. No es llegar y decirle, Señor, necesito esto, e irte. Porque entonces no hay solución. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le decía, Señor, necesito ayuda para salir de este pecado. Ya no lo voy a hacer yo. Y entonces yo hacía lo que era sencillo, pero me alejaba. Otra vez iba yo hacia mis cosas, me entretenía en mis cosas, dejaba las cosas que eran de Dios. ¿Y qué pasaba? Cuando venía lo difícil, ¿quién me iba a ayudar si yo me había alejado? Entonces, tenemos que entender que el que peca es porque no permanece en Dios. Miren, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado inflige también la ley, y la ley es infracción de la ley. Es el versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar de nosotros, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Por ende, ¿qué pasa con el que no permanece en Él? Peca, obviamente. Dice, todo aquel que comete pecado, todo aquel que no permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque se aparta. Y el que se aparta, peca. Entonces, ¿quieres dejar de pecar? Haz lo que tienes que hacer, pero quédate con Dios. De verdad, en serio, quédate con Él. Lee su palabra, ora, estate con Él. A veces no entendemos esta parte porque es tan sencillo, pero es tan difícil al mismo tiempo. Miren, mentalizarte para comprender que Dios está aquí contigo no es sencillo. Eso sí es complicado, pero es bastante fácil. Lee la palabra, ora, sé constante en tu adoración y sé constante en la conciencia de decir, es que Dios está aquí, Señor, tú estás aquí, gracias. Y estar consciente que aquí está. Es fácil, solo es complicado. Hay mucho tiempo y varias cositas que tienes que empezar a hacer para tener esa fe. Y te digo una cosa, cuando tú estás consciente de que estás con Él, no te dan ganas de hacer lo que a Él no le agrada. Se los digo por experiencia, como he estado yo en mi YouTube escuchando la Biblia y luego de rato pues ya dejo de escucharla y pongo un video y es inmediato que uno dice una grosería. Por ejemplo, un youtuber o lo que sea dice una grosería, me cala aquí, y luego como si volteara, como si me viera aquí al hombro y me dijera, ¿qué estás viendo? Y yo, ya sé, mejor lo quito.
¿Por qué? Porque estoy consciente que Él está conmigo. Y al estar conmigo es automático que las cosas que no le agradan las tomo más en conciencia. Y las aparto de mi vida, las dejo de mi vida. Y aún con todo y eso, lo que no puedo compartir con Dios, yo ya estoy consciente que no le agrada. Estoy viendo una serie, no hay problema porque estoy con Él, no hay problema. Pero donde yo siento que esto no le agrada a Dios, que no puedo estar con Él mientras estoy haciendo esto, que tengo que ignorarlo para poder disfrutar de esto, entonces es mejor dejar eso de lado. Porque si yo tengo que ignorar a Dios para poder hacer lo que quiero hacer, yo desde ahí ya sé que yo me estoy alejando de Dios. Pero tengo que estar consciente de que Dios está conmigo. Platicar con Él. Cuando yo les digo platicar con Él, a diferencia de orar, es platicar. ¿Y cómo cuesta? Porque tienes la idea de que no, tengo que de alguna manera sentirlo, pero no tienes que sentirlo, tienes que estar consciente. Eso es todo lo que tienes que estar consciente que Él está aquí. Es como cuando estás en casa, tu mamá está en la sala, no la ves, pero estás consciente que está aquí. Cuando le gritas ¡Ma!, sabes que ella va a venir. Entonces, o que te va a escuchar. ¿Por qué? Porque estás consciente, no la sientes, no la ves, no te das cuenta, pero sabes que está aquí. Así que cuando le dices, ¡Ma!, tengo hambre, sabes que va a venir con tu comida, porque claro, cuando nos referimos a la hora de la comida. O ¡Ma!, para hablar con ella, lo que sea. ¿Qué horas son? Sabes que te va a contestar. Y si ves que no te contesta, pues la vas y la buscas, pero sabes que está aquí. Porque se le llama tener conciencia de algo. No necesariamente sentirlo, estás consciente de eso. Ese es el punto. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer para que lo difícil sea fácil. Hagan lo que tienen que hacer, que eso es lo sencillo. Háganlo, ya lo saben, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero quédense con Dios. Por Jesús, quédense con Dios. Porque si no, lo difícil jamás lo van a conseguir. Y nada. Seguir este camino delante de Dios es difícil. Es difícil, pero es muy sencillo. Hay que vivir con Él, sin más. Hay que estar con Él, hay que conocerle más. Si queremos que las cosas funcionen, hay que seguir en el camino, tal y como debe ser. Y bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy, que me alargué un poquito con este tema, pero quería ser muy insistente con esto para que lo entiendan, para que lo reciban, para que lo vivan, porque así lo dice. Por último capítulo y último versículo que me gustaría mostrarles, y ya con esto cerramos. Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, o sea, en el camino, debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, gracias ante todas las cosas, Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu cariño y por tu cuidado, Señor. Gracias, Padre mío, porque cada mañana nos das esta oportunidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Señor bendito, sea tu nombre exaltado y glorificado. Danos la fortaleza, la capacidad y la inteligencia, Señor, para hacer las cosas como debemos. Y no nos permitas olvidarnos, Padre, que estás aquí, que Cristo está aquí, que tu Espíritu Santo está aquí.
por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y ahora sí, terminamos la lectura del día de hoy. Preguntas, dudas, cuestionamientos de una vez. Las dudas que traigan ahí las pueden ir dejando. ¿Dudas, hermanos? ¿Algo que no haya quedado muy claro? De una vez, ¿eh? Hola, Mel. Carmen, ¿cómo estás? Nao, Rosalba, me alegra tenerlos por acá. Adair, ¿cómo estás? Ay, perdón. Qué bueno, creo. Me alegra porque eso quiere decir que al haberle llegado, hará algo en usted. Esa es mi paz, esa es mi tranquilidad. Buen día, hermano, dice, como si fuera para mí. Me alegra. Me alegra. Siempre que veo que les llega la palabra, me alegra porque quiere decir que al menos ya sé a quienes Dios les está hablando desde antes. Y eso me alegra. Entonces, después de ser cristianos, ¿no podemos pecar? Dice, porque entonces Dios no está con nosotros. Efectivamente, Josefina. Para ser más exacto, nosotros no estamos con Dios. Dios lleva rato hablándonos, diciéndonos, ven a mí, hijo mío, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y no me estoy refiriendo a que no te puedas equivocar, porque pues te va a pasar, seguramente. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Me refiero a las personas que siguen pecando por decisión propia, que dicen, no, es que Señor, no, yo estoy consciente porque yo soy de esos. Yo fui de esos, más bien, para ser más exacto. Yo fui de esos que cometía ese pecado en el servicio del Señor. O sea, estamos hablando de alguien que ya predicaba la palabra, que ya tenía aquí su servicio, y aún con todo y eso pecaba. Pero yo estaba consciente de que no era correcto, o sea, que yo estaba... En donde está Dios no hay pecado, esa es una realidad que tenemos que entender. Eso duele porque cuesta decir estoy alejado de Dios, pero donde Dios está no hay pecado, eso es una realidad dura, pero verdadera. Porque donde Dios está, Él corrige el pecado. Entonces, déjame te explico ahorita un poquito más a detalle. Yo les quiero hacer una cosa. Dios está consciente de que vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero lo que yo quiero es que no se justifiquen. ¿Dios está contigo? Sí, ok, no actúes como si no lo estuviera. Si Dios está contigo, no peques más. Eso es a lo que me refiero. Cuando tú eres cristiano, puedes perfectamente no pecar. Esa es la conclusión que quiero que lleguen. Siendo yo cristiano, puedo no pecar. Porque luego siempre está entonces, si yo soy cristiano, no puedo pecar. No, puedes no pecar. O sea, esa es una decisión. Ahora, ¿estás dispuesto a vivir así? No, eso ya es otra cosa. Porque si de verdad eres de Dios, tu deseo va a ser no pecar. Y si de verdad eres de Dios, no vas a pecar. Creo que lo compliqué para... No se puede. Esa es la realidad. Vale, te lo explico bien sencillo. No. Entonces, después de ser cristianos, no podemos pecar, no debemos pecar. Y podemos no pecar. Es una posibilidad, es algo real, es algo que se debe hacer. Dice, porque entonces Dios no está con nosotros, porque entonces nosotros nos alejamos de Dios. Eso es una realidad. Duele, sí, cuesta, pero es una realidad. De que Él está con nosotros siempre. Buenos días, buenos días.
Buenos días, la presencia de Dios está con nosotros durante este último mes de 2024. Amén y amén. Dice, saludos hermano, saludos. Gracias por compartir su testimonio. Agradezco al Padre por su vida y enseñanza. Gracias a Dios. Dice, sí me ha costado leer y orar y me preocupa. Porque cuesta, es así. Es difícil, pero se tiene que hacer. Lo que pasa es que a veces no queremos vivir el dolor o la consecuencia el dolor o la dificultad. Ese es el problema. Siempre queremos hacer las cosas fácil. Quisiéramos leer y que no nos costara. Quisiéramos orar y que no nos costara, pero cuesta. Solamente que hay que estar en la disposición de hacerlo aunque cueste. Ese es el detalle. Dice, hola, buenos días, buenas. Yo les daba un ejemplo. Ay, cómo cuesta lavar los trastes tú. Cómo cuesta lavar los trastes. Hasta da pereza, da flojera. Dices, ay, es que para qué dejé tantos trastes sucios. Y los ves y dices, no, qué ganas traigo. Y uno puede decir, ay, y que eso es lo que yo doy como ejemplo. Tú no puedes llegar a decir, ay, intenté lavarlos y no pude. Porque sí podías, solamente no quisiste. Porque si llega alguien y te dice, a ver, ¿me lavas ahorita los trastes? O adiós. Ahorita los lavo, no te preocupes. Si es todo lo que tengo que hacer, los lavo. Entonces no era imposible. Solo que no le dabas el valor suficiente para sufrir el dolor de hacerlo. Entonces, hombre, imposible no era. Lo mismo con nosotros, el pecado es así. Es algo que no traemos ganas de hacer, o de dejar de hacer más bien. Pero no es imposible. No es imposible, porque si nos viéramos en la necesidad por X o Y razón, lo haríamos, lo dejaríamos, pero no le damos el valor suficiente a Dios para hacerlo. No estamos en la disposición de sufrir ese dolor. Entonces, estando con Dios, es más sencillo. Es más sencillo porque incluso yo, lavar los trastes cuando está mi mamá es más sencillo, incluso ella me ayuda. Entonces, no sé si logro explicarme, espero que sí. Si no, quiero buscar una manera más sencilla de explicarme sobre ese tema, pero sí, no tendríamos por qué pecar, esa es una realidad. Me dejó pensando un comentario al inicio. No había pensado en todos los métodos que son prácticamente evadir consecuencias. Sí. Que pecan deliberadamente, sí, como lo que menciono. Dice, muchas gracias por la palabra de hoy. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hola, buenos días. Dice, ¿cómo le hago para que me lleguen las notificaciones cuando tú empiezas? Siempre empiezo a la misma hora. Le recomiendo mejor que ponga una alarma. Sin embargo, si quiere las notificaciones, no sabría. No sé si TikTok tenga alguna opción de notificar a este creador inmediatamente o algo por el estilo, pero lo que yo recomiendo es una alarma. No sé cómo funciona aquí en TikTok. En YouTube sí. En YouTube tiene cuando se suscriben, ahí aparece una campanita y la campanita dice notificarme notificarme o algo así, que le avisa directamente cuando algo se sube, es de inmediato. Me retiro. Hasta luego, Adair. Dios te bendiga. Sí, primeramente en la lectura ahí te vemos. Va, cuídate. O sea, creciendo a la altura de Cristo, perfeccionándonos. Amén, efectivamente. Dice, me ha costado orar y leer. Claro, cuesta, siempre cuesta. Dice, Gaby, Gaby. Está bueno el nombre tú. Es Gaby de abejita tú. Hola Gaby. Sí, te reconocí. Exacto, dice. Tenemos que hacer el propósito. Ok, ya no es aprobado por Dios, efectivamente. Dice, tienen que darle a la campanita en la opción de todo. ¿Aquí también se puede? Sé que en YouTube sí, pero aquí no sé. Aquí no estoy seguro. Mau. Una cosita toda pequeña, toda moza.
Pero ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahora puedes añadir etiquetas. Hola, moza. Nivel. No sé qué es esto de los miembros. Estaba checando una cosa. ¿Qué haces, gorda? ¿Qué pasó? Comida tienes, agua tienes, gorda. ¿Qué quieres? Quieres que te dé cariño, ¿verdad, gorda? Eso es lo que traes. Chiflada. Te pones chiflada, gorda. ¿Por qué? Dice... A ver, cosita. Mírame los ojos. Ok, nomás quedó brillante. Es que hace mucho tiempo esta gatita se metió un papel en el ojo. No sé cómo le hizo, pero se le metió un papel en el ojo. Ahí tengo incluso la foto. Y tuve que quitárselo, se lo quité así, con el dedo. Entonces ahorita le vi brillante el ojo y dije, no juegues que otra vez se te metió un papel. Pero no, nada más es su ojito que brilla. Me retiro, bendiciones. Igual no, cuídate, Dios contigo. Se lo envío por mensaje. ¿Qué cosa? ¿Qué? Dice, yo así le hice para que me llegaran las notificaciones. ¿A poco? No sabía. ¿Qué traes, gorda? Tú estás ronroneando. Bueno, vamos a escuchar. Dice, gatita bonita, ¿verdad que sí? Dice, quiere que la miremos a la gatita. Sí, ya se acomodó aquí. Se acaba de acomodar en el pie. ¡Mau, cosita! Cosita pechosa. Pues va, cosita. Hermanos, siendo el caso, ya se pasaron todos los anuncios, ya se dijeron todas las cosas, ya se mandaron todos los de estos. Me retiro, cuídate mucho, Mel. Yo también ya me voy retirando. Dios me les bendiga mucho, hermanos. Nos vemos primeramente, Dios, el día de hoy a las 6 de la tarde. Gracias, Mel. Primeramente, Dios, nos vemos hoy a las 6 de la tarde para la lectura de la palabra. Estén con el Señor. Sé que cuesta, sé que es difícil, pero se puede. No se nieguen a hacerlo. No compliquemos las cosas con Dios. Es muy sencillo. Solamente que hay que confiar que Dios nos va a ayudar con lo que es difícil. Aprovechemos que es sencillo para hacerlo. No es imposible. No dejen que nadie los engañe. No es imposible vivir como a Dios le agrada, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos da la fortaleza para hacer lo que para otros sería imposible. Dios me les bendiga. Cuídense. Nos vemos primeramente, Dios, hoy a las 6 de la tarde. ¿Va? Ahí estaré, hermano. Me alegra. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Ya saben, este directo se sube en un ratillo, como en 1 o 2 horas más o menos, a YouTube. Dios con ustedes. Hasta luego. Dios me les bendiga. Bye bye.